Pues vamos a pasar a la parte de la explicación. Si no han terminado, no hay problema. Continúen con su cuestionario, su test. Esto es solamente un test para darnos un indicio, una ayuda para poder reconocer cuál es la personalidad que cada uno de nosotros tiene. Ahora explico personalidad. Estamos entrando al tema de las 4 personalidades definidas en la Biblia. Y la razón por la cual vamos a ver este tema, lo hemos visto ya alguna vez en años atrás, por ahí en el 2018 lo tratamos, no sé cuántos ya estaban, pero el por qué vemos este tema es porque nos ayuda a relacionarnos mejor con los demás, en nuestro hogar, en la comunidad. También porque nos va a dar un indicio de cuáles son los dones o capacidades dadas por Dios para cada uno, para ayudar y servir a los demás, en nuestra casa o en la comunidad, ¿sí? Y sabemos bien que hay muchísimos estudios en cuanto a temperamentos, personalidades, comportamientos, conductas. Pues en el tema de lo secular, nosotros hemos buscado siempre anclar y fundamentar todo en la escritura. Entonces, la manera en que tratamos este tema es con un fundamento en lo que dice la Biblia, ¿sí? Así como el tema de las emociones. El tema de emociones es muy tratado, la conducta muy tratada, muy estudiada desde la perspectiva secular. Lo que estamos buscando es entrar en estos temas, entendernos y poder tomar algo que podamos aplicar, pero desde una perspectiva bíblica, con un fundamento en lo que dicen las escrituras. Entonces, cuando estamos hablando de las personalidades, es exactamente nuestro mismo punto de partida. Es, ¿qué nos enseña la Biblia al respecto? ¿Y cómo podemos conocer algo que nos sea de utilidad? ¿Okay? Todos nacemos, y conmigo, nacemos con un tipo de personalidad definido, ¿ok? Y explico esto, no estamos hablando del carácter. Carácter es algo que se forma, es una manera de pensar, de hablar, de actuar, que nosotros hemos ya formado, determinado, dirigido intencionalmente. Eso es el carácter. Cuando estamos hablando de personalidad, estamos hablando del corazón. ¿Ok? ¿Cuántos nacieron con un corazón? Ok. Desde el punto de vista natural, físico, pues es muy claro lo que tienes ahí latiendo. Pero cuando en la Biblia estamos hablando del lev o el corazón, no nada más estamos hablando del órgano que tenemos latiendo en el pecho. Cuando en la Biblia hablamos del lev o corazón, estamos hablando de la mente, el corazón, el alma. Estamos hablando de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra manera de razonar las cosas. Eso es todo lo que engloba el corazón desde el punto de vista bíblico. Ahora, entiéndase espíritu. No estamos hablando del espíritu. Y aquí quiero enfatizar, a veces, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, tenemos la idea de que todo es espiritual. Y yo te dejé una prueba la semana pasada de que en la Biblia nos habla de que Dios tiene un corazón, tiene una mente. Y la Biblia nos dice que Dios es espíritu. En un momento en la historia, Dios tomó forma de hombre y también tuvo carne. Cuando Él se manifiesta a nosotros, se presenta como Jesucristo, Yeshua el Mesías. ¿Okay? Pero entonces, cuando estamos hablando de los rasgos de nuestra personalidad, estamos hablando de la mente, de las emociones,
de los sentimientos, de nuestra manera de razonar, de ver las cosas, ¿sí? No necesariamente estamos hablando de algo espiritual, aunque después se va a conectar con lo espiritual. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. ¿Okay? Entonces, aquí estamos hablando del corazón, de la mente y de lo que naturalmente está ahí, de una disposición, una inclinación a ver y a hacer de cierta manera. Eso es de lo que estamos hablando en personalidad. Lo que me viene de manera natural, sentir, pensar, hablar o hacer. Ahora, tenemos una personalidad dada por Dios desde que nacemos y tenemos también lo que es nuestra formación. Y entonces aquí ya estoy hablando de dos cosas, algo que vino de manera natural, que nací con ello, y algo que se va formando, que voy aprendiendo, que voy viendo de alguien más. Generalmente ese alguien más es o mi padre o mi madre. Entonces, tengo una personalidad con la que yo nací, una disposición a ver, pensar, entender, sentir de cierta manera, y tengo una que yo adopté por algo que vi, escuché o aprendí generalmente de uno de mis progenitores. Entonces, por eso les decía que hay una principal o primaria, que es con la que yo nací. Es mi manera de pensar, de sentir, de ver, de razonar, que es natural, que es nata. Y tengo una que es más bien inculcada, aprendida, vista, tomada, adoptada, generalmente de uno de nuestros progenitores. ¿Okay? Entonces, este es nuestro punto de partida en el tema de la personalidad. Y vamos al cuestionario, al test que acaban de hacer rápidamente. Como les dije, no es así ya un diagnóstico, una herramienta infalible, final. Claro que no. Es nada más para darnos un primer indicio. Esto es algo que cada quien va a ir, pues como que pudiendo afinar conforme vamos tratando el tema. ¿Cuántos? Levanten la mano, por favor. Hay una manita. Sandra, antes de seguir, Sandra, ¿qué pasó? No, se me había activado, pero no. Disculpen. No, no, de que, Ibis. Tengo una duda con el cuestionario. Ajá, En la pregunta 20, si uno contesta a veces, ¿cómo cae? ¿Como un sí o como un no? Hay algunas preguntas, creo que es una o dos, que tienen la opción de a veces. Nada más una. Una sola. Una Okay. sola. Pues eso a veces, esa es la que marcas y también la cuentas al final. La cuenta, sí, porque si no, no desempato una aquí que está en doble. Sí, esa la cuentas, la de a veces. Ok. Muy bien. Gracias. De nada. Ok. Entonces, ya tiene su conteo. La hora, la verdad, nuestra primera impresión, aunque algunos de ustedes que ya tienen años con nosotros ya hemos tratado este tema antes, ya lo tienen más bien claro. Pero, a ver, levanten la mano o pongan ahí su manita. Los que tienen un puntaje mayor en la primera columna, en la columna 1, levanten la mano. Todos los que tuvieron su mayor puntaje en la 1, en la primera columna. ¿Primera? Bueno. Ok. Lo dudo, pero bueno. Pues así salió, está bien. Levanten la mano otra vez todos los que tienen mayoría de columna 1. Ok. Les voy a pedir una cosa. Pónganse de pie y vayan aquí hacia la escalera.
Acá en línea, ¿quién tiene mayoría de 1? ¿Tere? Sí creo, sí creo. Muy bien, Tere. Bueno, pues ya sabes, tú estás en el grupo 1. Y este grupo 1, adivinen, digo, 2, 3 de ellos aquí son totalmente, definitivamente columna 1. Tere, yo creo que sí puede ser. Y les vamos a llamar, nada más que ya se me fue la proyectora. Me pones la del becerro, por favor. Personalidad que llamamos becerro. Y ahí tenemos un becerro. Entonces, esta es la columna 1. Los que tienen mayoría de 1, dejen saber dónde están. Ahí están los de la columna 1. Ok, aquí hay un error. El no se cuenta. Ah, bueno, sí, no lo sé. Nada más cuenta al final los sís. No, pero lo que importa es en cuál columna. ¿Cuántos sís tuvo en la 1? ¿Cuántos sís en la 2? ¿Cuántos sís en la 3? ¿Y cuántos sís en la 4? Lo vamos a contar. No, los totales no. Por columna. O sea, de la columna 1, ¿cuántos sís tuvo? La columna 2, ¿cuántos sís? Y ahorita me dice, ¿qué? ¿No? Ok, bueno, aquí tenemos tentativamente 4 becerros. El becerro siempre se da a notar. Siempre se sabe dónde hay alguien de este tipo de personalidad y ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos. Lo que quiero pedirles es que se separen de acuerdo a la personalidad que tienen mayor en su test y que se sienten juntos. Espérenme tantito, pero aguas, tranquilos, por favor, ¿sí? No tanto relajo, pero ahí está la fiesta. Ok, los que tienen mayoría de puntaje en la columna número 2, levanten la mano. Afirmativo. ¿Los 2? Puede ser. Los que tienen mayoría en el 2, nada más 2. Mayoría en el 2. Tere, ¿ya puedes bajar la manita? Allá, Shaila también. Ok, igual, siéntense juntos, por favor. A ver, al 2 le vamos a llamar la personalidad de León. La manita de Tere se quedó. Ahí. A ver, ¿quiénes tuvieron mayoría de puntaje en la columna 2? Mayoría de cis. Esa fue mi segunda opción. Ok, pero la primera, ya la quité, pero no hay problema. Aquí ya sabemos, son 2. Bueno, vamos a ver. Acá en línea, ¿quién tiene mayoría de columna 2? ¿Nadie? Bueno, creo que no hay nadie en línea con mayoría de 2, no hay leones en línea. Aquí tenemos 2 leones y está bien porque si hubiera más. Muy bien. Oigan, leones y becerros. ¿Quiénes tienen mayoría de puntaje en la columna 3? Levanten la mano. Mayoría en la columna 3. Ok. Tentativamente tenemos 4 manos acá. ¿Quién tuvo mayoría en la columna 3? Marta, bienvenida. Y sí, creo definitivamente. A la columna 3 le vamos a llamar, si me la ponen por favor, Águila. Águila.
Esta es mayoría de puntaje en la columna 3. Águila. Y les voy a pedir a las águilas que se sienten juntas. Vuelen juntas. Oigan, ¿y acá en línea qué pasó con todos los demás? Les falta nada más una columna. Grace y yo somos águila. Ven, 5 en la 3. Ya no leí ese. ¿Cómo fue su ser? A ver, déjenme ver. Es que está algo complicado encontrar el chat. Pero, resulta que todo lo que queda. 5 puntos en la 3, 5 puntos en la 4. Ok. Sí, concuerdo, Suset, o no sé si es Andrés, ¿quién de los dos? Tenemos otro 2. Bueno, ¿se sentaron juntos las águilas? Suset, ok, muy bien. Sí, creo totalmente. Recuerden, si tuvieran un empate en 2, uno de los dos va a ser el pues de nacimiento, digamos, y el otro va a ser el inculcado o aprendido. Ok, entonces columna 3, mayorías águila. Y por último, ¿quiénes tuvieron mayoría en la columna 4? Sí, definitivamente, columna 4. La mayoría creo que sí. La mayoría creo que sí, no todos, pero acá Sandra es Donald. Ok. Muy bien. Sí, vamos a ir viendo. Ok. El 4, por favor. Ya lo tenemos allá. El 4, anteriormente le llamábamos personalidad de hombre. Por cuestiones de el tema de género, le vamos a llamar humano. Porque hay mujeres, muchas mujeres que tienen este tipo de personalidad y de repente es como que confuso. Entonces, es personalidad de humano o persona. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, a quienes todavía no dijeron nada y no definieron nada, ¿qué pasó? Salió un parte entre León y hombre. ¿A quién? Francisco. ¿De león y de hombre? Se me hace que es león. Ahí lo vamos a ir viendo. ¿Sale? Ok, secundaria de hombre. Córrense para allá. Sí. Ok, entonces siéntense juntos, por favor, rapidito. Rapidito, por favor. Que tengo que seguir. Se nos va el tiempo. Ok, vamos a seguir. Y voy a explicar un poco con respecto a estos 4 tipos de personalidades. Nuevamente, el por qué lo estamos haciendo es porque, por un lado, nos va a ayudar a entendernos mejor a nosotros mismos, el por qué pensamos como lo hacemos, el por qué actuamos como lo hacemos. Nos va a ayudar también a entender mejor a las personas que viven con nosotros, que están a nuestro alrededor, en la comunidad. Y lo que es uno de los objetivos principales, nos va a ayudar a trabajar mejor o llevarnos mejor con los demás, especialmente con las personas que amamos, sea la familia, sea la comunidad. Entonces te va a ayudar a entenderte mejor a ti mismo, te va a ayudar a entender con qué áreas de tu personalidad necesitas trabajar, porque esto es algo que se tiene que trabajar. Y te va a ayudar también a entender a los demás y poder llevarte mejor con otros, ¿sí?
Una de las razones por las cuales a veces tenemos muchos problemas personales es porque no entendemos por qué pensamos o sentimos de una manera en cierta situación dada. O no entendemos a los demás porque reaccionan como reaccionan, ¿sí? Entonces, incluso en tu matrimonio, si eres casado, te va a ayudar a poder entender mejor y llevarte mejor con tu cónyuge. Entonces, en todas las relaciones que podamos tener, esto nos va a ayudar, ¿ok? Romanos 7:14 dice, Romanos 7:14 dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Yo soy qué? No carnal, ¿de qué ondas, carnal? Yo soy carnal de que tengo una inclinación por lo que tiene que ver con mi carne, mi cuerpo. Y dice, soy carnal vendido al pecado. ¿Por qué? ¿Por qué asocia lo carnal con el pecado? Porque la tendencia natural de nuestra carne es a todo lo que se opone, se separa de Dios. Mi carne busca lo suyo, busca lo propio, busca lo que me gusta, busca lo que yo quiero. Es egoísta. Mi carne busca comodidad personal, placer personal, incluso a costa de otros. Mi carne busca lo suyo propio. Mi carne busca lo que generalmente es opuesto a Dios. ¿Por qué? Porque la carne se opone al espíritu. ¿Okay? Mi espíritu, por otro lado, si soy creyente, si soy un seguidor de Yeshua, recibe continuamente la influencia, como vimos el sábado, del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios continuamente está alumbrando, influyendo, hablando a mi vida. Y la manera en que yo percibo eso es a través de mi espíritu. Entonces mi espíritu tiene comunión con Dios, es influido por Dios, puede ser dirigido por Dios, pero mi carne tiende a querer lo suyo propio, a oponerse al espíritu, a ser egoísta, autocomplaciente. Esa es mi carne. Y no es como que me pueda pelear yo solo o me pueda partir en cachitos, porque somos un ser integral, somos uno. Somos nosotros mismos. Entonces, hay un conflicto continuo dentro de nosotros mismos que es provocado por la lucha entre mi carne y el Espíritu de Dios hablando al espíritu. Ahora, hay una parte más de nosotros en toda esta ecuación que es el corazón, el alma, la mente. No es mi espíritu y no es mi carne. Mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis emociones, mis razonamientos son lo que la Biblia llama el alma, el corazón o la mente. ¿Sí? Ahorita no lo vamos a partir en cachitos, nada más déjenlo ahí. Entonces, todo esto que estamos viendo con respecto a la personalidad se desarrolla en el ámbito de el alma. Lo espiritual es aparte, esto es el alma, es la mente, las emociones, mi forma de razonar. Y Pablo dice que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, la ley de Dios, su espíritu, su palabra, siempre va a jalar para un lado. Y mi carne siempre va a jalar para el otro lado. Ahora, mi personalidad está en mi alma, en mi corazón. Haz de cuenta, en medio de este jaloneo, del espíritu por un lado y de la carne por el otro. Y en medio ahí, entre estas dos, está mi mente, mis pensamientos, mis emociones, lo que yo siento. ¿Ok? Cuando soy una persona dirigida, influida por el Espíritu de Dios y su palabra,
y tengo en mi mente y en mi alma, en mis pensamientos, la palabra de Dios, ¿qué va a suceder con mi personalidad? Va a ser dirigida hacia los propósitos, planes de Dios. Y todo lo que hay en mi forma de pensar, en mi forma de ser, en mi forma de sentir, va a ser dirigido por Dios hacia su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Todas estas preguntas que vieron en el test, una persona que es dirigida por Dios las va a contestar de una manera. Ahora, no tengo relación con Dios, no tengo relación con su espíritu no me habla a mi espíritu, entonces soy una persona meramente dirigida por mi carne, mis deseos. Y ahí puedes meter en deseos, anhelos, sueños, metas, propósitos. Vivo para mí, después para mí y al final para mí. Primero yo, después yo y al final yo. Esa es mi carne al frente, dirigiendo. ¿Y qué va a suceder con la manera en que pienso? ¿Qué va a suceder con la manera en que siento? Va a ser dirigida hacia lo que mi carne quiere. Entonces, ahí es donde te digo, dos personas pueden ver ese mismo cuestionario, pueden tener la misma personalidad. Puedo poner dos leones juntos. Puedo poner dos personas con personalidad de águila o de ser humano o de becerro juntas. Y pueden ser muy distintas. ¿Por qué? Porque una es dirigida por el Espíritu a lo que agrada a Dios, de acuerdo a su palabra, y todo lo que es su personalidad es dirigida para ese fin, para bien, y la otra, ser dirigida por sus propios deseos, anhelos, ambiciones, propósitos, y entonces toda su forma de ser va a ser orientada hacia eso, y van a ser completamente distintas, aunque tengan la misma personalidad, porque van para dos grupos diferentes. Están siendo influenciados por dos fuentes completamente distintas, el Espíritu de Dios o la propia carne, ¿ok? Entonces, si yo fuera una persona meramente carnal, no hay forma de que mi personalidad sea dirigida para los propósitos de Dios. No se puede. Yo soy mi propio Dios, o algo más, o alguien más va a ser mi propio Dios. Toda mi forma de ser va a estar al servicio de ese Dios. ¿Ok? Proverbios 27:17 dice, Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y aquí es donde entra el propósito de ser parte de una quejilá o de una comunidad. Dijimos, pues yo así soy, así nací, y así me voy a morir. Sí, pero no. Si tú eres parte de una familia, esa familia va a influir en tu personalidad. Por más que tú digas, pues es que yo soy terco desde nacimiento. Pues sí, pero si tu mamá sabe usar la chancla, le va a bajar 3 rayitas a la terquedad. Y tiene 2 chanclas. Esa familia influye en tu personalidad. ¿Ok? Ahora, si estamos hablando de una quejilá, de una comunidad, el principio es el mismo. Los de la comunidad son como hierro con hierro. Y el propósito para mí principal de una comunidad
es ayudar a formar a los demás en la comunidad. A veces será con una chancla, a veces será con un abrazo, con un apapacho, a veces será con una palabra de consejo, a veces será con una llamada de atención. ¿Sabes qué? Es así como una personalidad puede llegar a ser formada bajo la influencia de Dios, de su palabra, de su espíritu, y entonces ser dirigida para bien. Pero ¿qué pasa cuando una persona no quiere escuchar a nadie en casa? No quiere ser parte de una comunidad. Todos esos rasgos de su personalidad, ¿cómo se van a formar? ¿Quién los va a dirigir? ¿Quién los va a darle forma? Su propia carne. Y entonces te doy la razón por la que muchas veces hay personas que no quieren tener relación con nadie cercano, ni en su familia, ni en una quetilá o en una comunidad. ¿Por qué? Porque no quieren ese roce, ese trato, esa formación que se da cuando hay hierro con hierro. Y por eso tenemos muchos llamados llaneros solitarios, porque es más fácil andar por tu cuenta, a lo mejor oyendo muchas cosas, a lo mejor aprendiendo mucho, pero sin que haya nadie que te diga nada en cuanto a tu personalidad, en cuanto a tu carácter, en cuanto a tu manera de pensar, hablar o hacer las cosas. ¿Sí? Eso se ve mucho, tristemente, en el contexto de Raíces Hebreas. Es tan fácil encontrar toda clase de enseñanza por todos lados. Y muchas personas llegan a pensar que esa es la única razón por la que necesitas una comunidad para aprender y tener enseñanza. ¿Sabes qué? Esto en realidad es uno de los propósitos fundamentales de una comunidad, formar nuestro carácter. ¿Qué ha sucedido cuando tenemos, por ejemplo, las fiestas? Cuando tenemos campamentos, cuando en el Shabbat estamos ahí organizándonos y decidiendo y haciendo. ¿Qué sucede? Ahí es donde se da el roce de diferentes personalidades, diferentes formas de pensar, de hablar y de hacer las cosas. Ahí es donde salen a veces chispas. Y está bien, porque es como se puede tratar todo eso y entonces dirigir la personalidad para bien, formarla de acuerdo a la palabra. Si no hubiera eso, no pasa nada. Entonces, este es uno de los propósitos principales por los cuales buscamos esta comunidad, tener comunidad, estar hombro con hombro, hacer cosas juntos. Ahí sale todo lo que tenga que salir, cada uno de su propia personalidad, y ahí puede ser tratada. Primera de Pedro 2:4 dice, Primera de Pedro 2:4 dice, acercándonos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo o Yeshua el Mesías. Entonces, unos a otros como piedras vivas, vamos siendo construidos, puestos unos junto a otros, trabajando juntos, acomodándonos unos a otros, de tal manera que todos podamos ser parte de esta casa espiritual, de este sacerdocio. De esta manera podemos servirnos unos a otros. Juan 13:34 dice, Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo les doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es una comunidad. Eso es una familia. Es un lugar en donde hay diferentes personas con diferentes personalidades, diferentes dones, diferentes habilidades, fortalezas y diferentes áreas de oportunidad o debilidades. Todos juntos, como una misma casa. Cuando hay amor, podemos ser de bendición unos a otros. Podemos tratarnos, ayudarnos. Mira, hay ese dicho tan común de, es que hay que limar asperezas. ¿Sabes qué? No se trata nada más de limar asperezas, se trata de sacarnos filo unos a otros. ¿Sí? Mira, me acuerdo tanto cuando llegamos Estela y yo aquí a Durango, que llegamos a la escuela de música, en un momento llegó a haber más de 100 estudiantes de todo el mundo, literalmente. ¿Sí? De todos los rincones del mundo teníamos algún representante. ¿Te imaginas lo que es tener 100 chamacos con diferentes costumbres, diferentes hábitos, diferentes formas de vivir? Literalmente. ¿Cómo tienes tu cuarto? ¿Cómo haces tu cama o no la haces? ¿Cómo acomodas tu ropa? ¿Cómo vas al baño? ¿Cómo tienes el baño? 100 chamacos de diferentes culturas, costumbres, y todos tratando de convivir en un solo lugar. No te imaginas lo que fue eso. ¿Sí? Algunos, a menos de una semana de haber llegado, ya querían matar a los compañeros de cuarto. Es que ronca, es que le huelen los pies, es que tiene todo tirado, es que tiene todo ordenado, hasta los calcetines por color. Es que me desespera. Es que todo lo quiere a la hora, puntual. Es que no tiene como, ¿cómo se dice? Flexibilidad. Es que todo te lo dice así, bien seco, sin amor. Ay, es que es bien pasguato, nunca hace nada, nunca dice nada. O sea, imagínate eso. ¿Cuántas personas sabemos aquí? Y cuando proponemos hacer una cosa tan sencilla como vamos a comer carne o hamburguesas, ¿cuántas opiniones salen? ¿Cuántos puntos de vista salen? Nada más por una cosa tan sencilla como ¿qué vamos a comer? Sí. Pues como en las familias cuando decimos, ¿y a dónde vamos a ir? Uy, olvídate, ni hubieras preguntado. ¿Sí? Bueno, amarnos los unos a los otros es el fundamento. Entendernos un poquito más los unos a los otros es un siguiente ladrillo. Comprendernos, ayudarnos, animarnos unos a otros es otra piedrita. Y así vas construyendo una casa espiritual, un sacerdocio santo, un pueblo, una mispajá, una familia para Dios. Si no hay eso, en realidad no hay nada. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, te voy a dar un ejemplo de
¿Cómo sería una persona becerro? Ponle un becerrito, amor. Que es dirigida por su carne, no por el espíritu. A ver, otra vez los becerritos. Una persona que tiene este tipo de personalidad, que no está dirigida por el espíritu, más bien está dirigida por su carne, por sus vísceras, por su yo. ¿Cómo sería un becerro carnal? Ahí te va. Es una persona que generalmente critica a todos los demás cuando no son acomedidos. Es una persona que a veces no atiende las necesidades de su casa porque está ayudando a todos los demás. Es una persona que a veces se le toma por metiche cuando en realidad lo que quiere es ayudar. Es una persona que se puede ofender fácilmente si no se le reconoce su ayuda o no se le agradece su participación. Es una persona que puede llegar a hablar de más cuando no debe. Estoy hablando de becerros carnales. Es una persona que tiende a interrumpir para dar su opinión o su consejo. Fíjate, incluso en el tema de las escrituras, una persona becerro carnal es una persona que puede sacar un verso de contexto nada más para probar su punto. Puede llegar a ser muy exigente con alguien a quien le da un consejo. ¿Por qué no me hiciste caso? Te dije. ¿Cuándo vas a hacer lo que ya te dije que hagas? Y puede llegar a tener una opinión muy fuerte, es decir, ser una persona muy, pues sí, digamos, firme en sus opiniones. Ese es un ejemplo de un becerro carnal. Hombre, levanta, o humano, ser humano, levanten la mano los que son del ser humano, persona. Ok, ¿cómo sería alguien de esta personalidad carnal? No dirigido por el espíritu, dirigido por su propia carne. Es una persona que quiere ayudar, pero quiere controlar y decidir cómo se va a ayudar. Es una persona que presiona a todos los demás para que ayuden. Porque tienen que ayudar. ¿Cómo no van a ayudar? Es una persona que puede llegar a tener problemas o conflictos con su familia por lo fácil que da o ayuda. Es una persona, un becerro, no, este ya es hombre, un ser humano, personalidad, ser humano carnal, es una persona que a veces consiente demasiado a sus hijos o a sus familiares, es muy permisiva. Y cuando no hace lo que debe o es irresponsable en algo, se le dice que haga algo y no lo hace, busca compensar haciendo más o dando más. Se le encargó, se le dio la responsabilidad de hacer algo, no lo hizo, bueno, va a ayudar más o va a servir más o va a dar más como para compensar. Eso es otra. Una persona del temperamento, no temperamento, personalidad de ser humano, hombre, es indecisa y le cuesta tomar decisiones. Prefiere que alguien más tome la decisión por ella o por él. Decide tú. Se ofende fácilmente.
Y su forma de reaccionar ante un reclamo es hacerse la víctima. No se rían. Guarda rencor y puede llegar a tomar el sufrimiento de otras personas como si fuera propio y se puede llegar a afectar mucho por lo que sucede a otra persona. O sea, no hay esa separación entre una persona que necesita ayuda y el que tiene la personalidad de humano. Se duele al grado de que si algo le pasa a alguien más, es como si se le estuviera pasando a esa persona. Y otra es que a veces puede ser tan afectivo o tan afectiva que se puede llegar a malinterpretar por el sexo opuesto. Está tratando de ayudar, está tratando de levantar, está tratando de mostrar compasión. Si lo hace con alguien del sexo opuesto, esa persona la toma como, es que le gusto, es que me está echando los perros, es que tiene un interés conmigo. Ajá. Entonces, si tienen este tipo de personalidad, ahí chequen si vamos bien o si a lo mejor no estaba muy acertado su test. Águila carnal. Levanten la mano a los que tienen águila como personalidad. Ok. Una persona que tiene águila como personalidad, Marta, carnal, dirigida por su propia carne, es una persona que puede ser muy seca, cortante, crítica, de trato difícil. Puede llegar a ser tan crítica que no reconoce los pequeños logros, las pequeñas cosas positivas. Es una persona que se presiona mucho a sí misma y presiona a todos los demás también. Necesitas madurar, necesitas hacerlo mejor, necesitas crecer, necesitas hacerte responsable, necesitas. Le cuesta mucho tolerar opiniones diferentes a la suya. Y tiene problemas de autoestima. Puede llegar a ser una persona muy orgullosa por sus logros, por sus méritos, sobre todo académicos. Es común que busque reconocimiento por sus títulos, estudios, logros. Y una más, un águila carnal. Se distrae muy fácilmente cuando ya se aburrió y está buscando continuamente algo nuevo que hacer. Entonces, ahí hay una manita, Ibis. Sí. Que soy águila también. Sí creo. Bueno, estos son rasgos de una persona con este tipo de personalidad, pero carnal, dirigida por su propia carne, su propio yo. Obviamente, en el momento en que esta persona es influida, dirigida por el espíritu y la palabra, todo esto empieza a desaparecer. Y por último, león. Levanten la mano los leones o las leonas. Bien. Hay uno más por ahí, nada más que ahorita no se da cuenta. Leones o leonas. Carnales. Se molestan con quienes no piensan como ellos.
pueden llegar a ser muy insensibles, o sea, no tomar en cuenta las emociones o sentimientos de otros. Puede llegar a usar a las personas para obtener lo que quiere. El fin justifica los medios. Se presta demasiado. Continuamente es, ¿qué necesito hacer? Es que necesito hacer algo. Es que yo tengo el asunto en mis manos. Puede llegar a ser negligente con sus propias necesidades personales o familiares, porque siempre está haciendo algo o está tratando de lograr algo. Entonces puede llegar a ser negligente con sus propias necesidades o las de su familia, y puede llegar a ser negligente con las responsabilidades del hogar debido al trabajo. ¿Ok? Estos son algunos puntos nada más para que tengas un panorama general de lo que sería una persona no dirigida por Dios, no tratada por Dios, con este tipo de personalidad. Lo que quiero es que te sea más fácil distinguir. Mira, a veces cuando estamos viendo las habilidades, fortalezas de cada uno, es bien fácil decir, no, pues yo soy de todos. Yo tengo todas las habilidades, yo tengo todos los dones, yo tengo todo lo de todos. Cuando estamos viendo las cosas padres, las buenas, las fortalezas. Pero ¿sabes qué? A veces es mucho más fácil identificar de cuál somos por las áreas de oportunidad, por las debilidades, por las cosas que vienen de la carne. Entonces, si en tu test te salió algo, pero aquí en cuanto estamos viendo las características o rasgos, te vas a dar cuenta que era más por otro lado, no hay problema, ¿ok? Es solamente que tengamos un poquito más claro de cuál de las personalidades somos. Una última cosa por hoy. Quiero que veas conmigo esta primera gráfica del campamento de Israel. El campamento de Israel. Hacemos ahí en una de las primeras. Esa, gracias. Esto es lo que hemos estado empezando a ver en Bamidbar en números. Y es el orden de acampada de las tribus alrededor del tabernáculo. ¿Ok? Al norte están las tribus de Dan, Neftalí y Asher. El estandarte de la tribu de Dan se cree que originalmente era una serpiente por la bendición, entre comillas, de Abraham y de Jacob a la tribu de Dan. Dijeron en algún momento serpiente a la orilla del camino. Pero tradicionalmente la tribu de Dan cambió su estandarte por aquel de el enemigo natural de la serpiente, como tratando de contrarrestar esas palabras. Y tradicionalmente el estandarte de la tribu de Dan es el águila. Ahora, las otras dos, al oeste y al este, son bien fáciles de reconocer. Al oeste tenemos la tribu de Efraín, con Manasés y Benjamín, y el estandarte de Efraín es el becerro, el toro. Al este tenemos la tribu de Judá, Isaacar y Zebulón, y sabemos que el estandarte de Judá es el de león, león de la tribu de Judá. Y el estandarte al sur del tabernáculo es el de Rubén, que estaba con Simeón y Gad. Y Rubén tiene por estandarte el rostro de un ser humano. Entonces,
Lo que quiero que veas es que en una manera muy literal, muy gráfica, alrededor del tabernáculo estaban 4 estandartes con un águila, un león, un rostro de una persona y un becerro. ¿Sabes qué? No es casualidad. Lo vamos a ver más en la siguiente sesión, en la siguiente clase. Alrededor del tabernáculo celestial, dijo en profecía que hay seres con rostro de águila, león, becerro y hombre. En 2 ocasiones. Lo vamos a encontrar, lo vamos a ver un poco más a fondo la semana que viene. ¿Okay? Por ahorita nada más quiero dejarte esto para que lo estés tomando en cuenta si quieres, que puedas estarte hasta cierto punto autoexaminando cuál de estas cosas que hemos mencionado tiene más que ver contigo. Y con ese test que ya les dimos, quiero que vuelvas en algún momento a leer y tomes en cuenta, ya te dije qué corresponde cada columna. La 1, o si le quieres poner, la columna 1, todas las respuestas sí en la columna 1 corresponden a la personalidad de becerro. Entonces, todas las preguntas que tienen un sí en la columna 1 están refiriéndose a un becerro. Todas las preguntas que tienen un sí en la columna 2 se están refiriendo a alguien que es personalidad de león. El 2 es león. Todas las respuestas sí en la columna 3 se refieren a un águila. Entonces, todas las preguntas con un sí en la columna 3 se están refiriendo a alguien de águila. Y todas las preguntas con un sí en la columna 4 se están refiriendo a alguien con personalidad de ser humano o hombre, ¿ok? En la 4ª columna. Entonces, en algún momento dales una leída otra vez y verifica. El primer resultado tendría que ser el que te viene de manera natural y ese es el que tienes de nacimiento, con el que vas a trabajar. El segundo más alto es el que has aprendido, se te ha inculcado, has visto, por ejemplo, generalmente de uno de tus progenitores. Si te salió un empate entre 2, uno de los 2 va a ser el que viene de nacimiento y el otro es el aprendido. Es nada más cuestión de que te vayas dando cuenta cuál. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo de los progenitores? Y aquí está otra clave para que tú te des cuenta cuál tienes en realidad. Generalmente, papá y mamá tienen uno de los 2, nuestra personalidad primaria y el otro, la secundaria. No puedo decir que es ley, pero en los casi 25 años que tengo estudiando esto, así es. Si yo, por ejemplo, tengo personalidad de águila, mi papá o mi mamá van a ser uno de los 2 águila. Y el que me salió como segundo más alto va a ser el que no es águila. Ahora, generalmente los primeros 2 hijos o hijas tienen uno, el del papá, y el otro, el de la mamá, en el orden que sea.
Si el mayor tuvo el de su mamá, el hijo o hija que siga va a tener el de su papá. Entonces, los primeros dos hijos tienen cada uno la personalidad del papá o la mamá y el otro el del otro cónyuge. El tercer hijo o hija, ahí es donde es un volado. Porque puede tener otra vez el de su papá o el de su mamá, o puede tener uno distinto al de su papá y su mamá. Entonces, vas a tener un hijo o hija mayor con uno de las personalidades de sus papás, el segundo nacer con el otro y el tercero o repitiendo uno o con uno distinto. Entonces, si tú eres el hijo o hija mayor o el segundo, pues la tienes fácil. Muy seguramente tienes el de tu papá o el de tu mamá y tu complementario o secundario es el del otro. En mi caso, mi temperamento mi personalidad, temperamento es el mismo que tiene mi mamá. No puedo decir que mi secundario es el de mi papá, ahí fue otra cosa, pero tengo el de mi mamá. Entre mis hijos, mi hija tiene el que yo tengo. Mi hijo tiene el que tiene su mamá. Entonces, primer hijo tiene el de uno, segundo hijo tiene el del otro. Si hubiera habido un tercer hijo, hubiera sido o el del mío o el de su mamá o uno totalmente distinto. Los otros dos temperamentos o personalidades. Entonces, aquí te lo dejo. Confirma tu resultado. Si eres el hijo o hija mayor o el segundo en nacer, vas a tener la personalidad o de tu papá o de tu mamá. Ahora, ojo, que ahí también entra si hubo bebés que murieron antes de nacer o murieron en el parto, ¿sí? Obviamente ocupan un lugar dentro de esta cadena de temperamentos, ¿sí? Ahí es donde de repente te das cuenta que, caray, yo tuve un hermano y nunca lo supe, que no llegó a término. Y ahí es donde te empiezan a cuadrar todas estas cadenitas de temperamentos, ¿vale? Pero, Por ejemplo, el cuarto hijo. yo soy la 6. No, pues ahí hay de todo. O sea, se va haciendo ya diferente. Sí, se va haciendo diferente. Generalmente el tercer hijo es uno de los que no son ni su papá ni su mamá. El tercero. O sea, se puede dar que repita, pero generalmente es el que no es ni el papá ni la mamá. Por eso el tercer hijo o hija generalmente es completamente distinto a sus papás. Y por ende completamente distinto a sus hermanos, el primero y segundo hermano, o sea, o hermanos. ¿Sí? Es como si hubiera salido de otro lado. En su familia se ve clarititito. ¿Ah? Entonces, ahí lo vamos a ir viendo si quieren en específico. Hay muchas cosas que se pueden tomar en cuenta con cada uno, pero pues esto es en grandes términos. Javier. La personalidad aprendida es de la persona que tuvo más influencia sobre de ti en tus años de formación. Lo que pasa es que generalmente, y ya me estoy adelantando, generalmente tu cónyuge va a ser de la misma personalidad que o tu padre o tu madre, el que no tiene la misma personalidad que tú. Lo opuesto o lo complementario de ellos. Ahí lo vamos a ir armando, ¿sí? Pero generalmente tu cónyuge, por ejemplo, digamos, si tú te pareces o tienes la personalidad como la de tu mamá, tu cónyuge muy probablemente va a tener la personalidad
que tiene tu papá. Que ese es el caso. Y ahí estamos entrando en otras cosas. Pero así es. ¿Vale? O sea, yo tengo la personalidad, punto de mi mamá, voy a buscar a una esposa que tenga la personalidad de mi papá, que es el que es diferente al que yo tengo. Son varias cositas que podemos ir viendo ahí ya en específico, pero este es para darte un general, que vayas ubicando cuál tienes tú, y después vamos a ir viendo cuáles tienen tu cónyuge, tus hijos, y esto nos va a ayudar a entendernos un poquito mejor y a saber cómo tratarnos mejor. Incluso nos va a ayudar a saber cómo podemos motivar a otros. A lo mejor te has dado cuenta que quieres motivar a otros como tú te motivas y no siempre funciona. Quieres animar a que otros hagan algo, tomen acción en la manera en que tú te motivas y no funciona. Pues precisamente porque tenemos distintas personalidades y se motivan de diferente manera. Entonces todo esto nos va a servir en nuestras relaciones, en nuestra casa, en la comunidad, y el propósito a final de cuentas es que podamos ser una buena familia con buenas relaciones, que podamos hacer cosas juntos, que podamos servirnos los unos a los otros. Para esto nos va a hacer. ¿Vale? En el camino van a ir saliendo preguntas, nos vamos viendo, pero por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Sale?